generación, o sea que nos alcanza la maldición, porque se brincó, porque comienza otra etapa. En nuestros padres empezó otra etapa, porque desde la tercera hasta la cuarta. Entonces, ¿mentira es? No, ¿verdad? No es mentira, es una verdad que nos alcanza esa maldición. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cortar esa maldición, pero no cortarla y decirle, Padre, quíteme esto, quíteme el otro. No, para eso dejó los 5 ministerios. Y los 5 ministerios son para edificación de la iglesia, sujetados bajo la mano poderosa de Dios, dice la palabra. La mano poderosa de Dios son los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Así de fácil. Entonces, ¿para qué fueron los 5 ministerios? Pero aquí dice que nos alcanza la maldición de los antepasados a nosotros. Hay que quitar esa maldición. Y ya vas a ver dónde se equivocan. Entonces, vamos a irnos a otra cita bíblica. En 2 de Samuel 12. Segunda de Samuel 12, 9 y 10. Mira lo que dice aquí. 9, versículo 9 y 10 dice: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Oye lo que hizo, lo que estaba diciendo que hizo David, el rey David. Vamos al versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y no. Oí bien lo que está diciendo. Menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Oí lo que está diciendo. Y dice, no se apartará la espada de tu casa. ¿Quién tenía la culpa, los hijos de David, de lo que David hizo? Ahora yo quiero que alguien me diga si tenía la culpa viéndolo de esta forma. ¿Será que los que viven en mi casa tienen la culpa de que yo sea un gran adúltero, un gran sinvergüenza? ¿Será que ellos tienen la culpa? En lo literal no, pero en lo espiritual sí. Porque son mi casa y yo los contamino a ellos por mis sinvergüenzadas. Fíjate bien lo que te estoy enseñando, pueblo, para que te limpies y no digas, yo no te, no, que eso, que mi padre, que mi madre, que eran esto, eran unos bailadores, eran unos borrachos, eran unos drogadictos, eran unos adúlteros, eran unos fornicarios, eran unos ladrones, eran unos matones, eran unos grandes sanguinarios. ¿Qué me importa a mí? Yo estoy en Cristo, hermano, y allá nueva criatura soy en Cristo Jesús. ¿Cómo no, don Chon? Yo te compruebo cuando está diciendo la palabra que nueva criatura eres en Cristo. Cuando está diciendo que nueva criatura eres en Cristo, te está diciendo que ya no puedes pecar, porque eres nueva criatura. Y una criatura nueva ya no puede ser el mismo mañoso de antes. Y la iglesia sigue siendo lo mismo. Lo que era en el mundo ahora peor, porque dice la palabra de Dios que el que conociendo la verdad
conociendo lo genuino, conociendo lo bueno, hace lo malo, en mayor condenación cae, dice la palabra. Entonces, nueva criatura es, dice. Sí, es nueva criatura. Sí hace lo correcto, pero si no lo hace, no es nueva criatura. La Biblia misma lo dice. Y muchos dicen, no, hombre, es que la salvación no se pierde. Sí se pierde. Y muchos dicen solamente que tú quieras la vas a perder, solamente que tú ya no quieras seguir en Cristo y te vayas al mundo. No es cierto tampoco. La palabra dice que llega a un punto que aquel que está pecando y pecando y pecando, en que siga yendo a la iglesia, en que siga diciendo perdóneme Señor, llega a un punto que Dios, dice la palabra, que lo borra del libro de la vida por mañoso. Y muchos tienen engañada a la iglesia que dice que no, que la salvación no se pierde. Sí se pierde la salvación. Hay que tener miedo, hay que tener temor. Entonces, tenían culpa porque dice la palabra de Dios que fueron como 4 hijos de David que les pasó la espada y murieron. ¿Tenían culpa ellos por lo que hizo David? En lo literal no, pero en lo espiritual sí. Porque el que está un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, el poquito de sucio, el sucio ensucia a los demás que están en la casa. Tiene que limpiarse el sucio. La palabra de Dios dice que no seamos como la cerda que vuelve al lodo y como el perro que se come su propio vómito. Y dice que no seamos como el mulo de tercos. La palabra lo dice. Lo que pasa es que hoy en día cuando oyen a alguien que le dice que es un cerdo, a otro no le gusta. Porque supuestamente dice es una falta de respeto. Y respeta a Dios, aquel que está como haciendo cosas como de cerdo. No respeta a Dios. ¿Y cómo Dios va a darle honra a un mañoso? No. Entonces la palabra misma nos enseña, nomás que hay que saberla enseñar, porque si uno va como Jesús mismo llegó con Pedro y le dijo, Pedro le dijo a Pedro, me eres piedra de tropiezo, Satanás. No, ahorita le va a decir uno a un hermano, me eres piedra de tropiezo, Satanás. No, hombre, ay, me hirió, mejor me voy al mundo, no vale la pena continuar en el evangelio, me hirió ese no tiene misericordia. ¿Cómo? Si Jesús lo hizo con Pedro, pero Pedro fue manso y humilde y captó, y Pedro renunció a ese demonio, a ese espíritu del diablo que había entrado en él, de traición. Por eso es la limpieza. Vemos que Jesús le lavó los pies a Pedro. No está hablando de la limpieza de los pies, agarrar un poco de agua en lo literal y lavarle los pies a alguien. No, está hablando de la administración, de la confesión de pecados. Pero no lo entendemos porque no tenemos la luz del Espíritu. La palabra se entiende con la luz del Espíritu, pero sin el Espíritu no se entiende la palabra, porque la misma palabra dice que es un libro sellado, dice. Y se lo dieron a uno que sabía leer y dijo que no podía leerlo. Se lo dieron a otro que no sabía leer y dijo tampoco puedo. O sea que ni uno de los dos sabía nada, porque hoy en día está igual. Hay personas que son abogados, personas que son unos grandes maestros, personas que son hermanos que son unos grandes licenciados, pero tremendos para leer la letra, porque leen la letra pero no leen la palabra porque no la entienden, porque la palabra, la letra la lee cualquiera, pero la palabra no cualquiera la lee, porque solamente aquel que tiene la luz del Espíritu Santo lo va a entender. Solamente así, si no, no se va a entender la palabra. Entonces, es importante que tengamos
tengamos cuidado con todo lo que está escrito. Porque si está escrito es por algo que quedó escrito, no es para que lo ignoremos. Ahora otra cita bíblica. Mira, aquí te voy a explicar algo muy importante. Primero, ahorita meditando y predicando, algo recibí muy importante. Te voy a transmitir algo en Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 14, porque no tenía ese versículo aquí, pero ahorita voy a ver por qué es que me lleva aquí el Espíritu al versículo 14. Vamos a ver, dice: pero si engendrare hijo, el cual tiene todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. Oye bien, esto está aquí un poco confuso para el que no lo entendemos. Dice, fíjate por qué es que venía yo al 14. Dice 18, Ezequiel 18, versículo 14. Y después te voy a leer el otro versículo que yo tenía allí. Pero dice: pero si engendrare hijos, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. Te lo voy a explicar qué está diciendo aquí. Si, un ejemplo, yo tengo a mi papá, pero yo sé que mi papá, él era un adúltero, un fornicario, un matón, un gran ladrón, un malcriado, un borracho, un asesino, todo lo que pueda tener, todo lo malo. Estoy poniendo un ejemplo. Pero yo vi lo que él hizo, pero yo me aparté de eso. ¿Ok? Está diciendo que vio, pero se apartó. Se apartó, no continuó haciendo lo malo. Y ya vas a ver que dice en el 20. Pues esto aquí es donde los confunde. Se apartó. Alguien que se aparta, se limpia, se purifica, se guarda, se reserva para el Señor. Porque eso dice en el Apocalipsis. Así es que no me vengan diciendo a mí que no. Porque si yo miro lo que hizo mi padre, vengo yo y yo no lo voy a hacer lo que él hizo. Me purifico, yo vengo en arrepentimiento y le digo: Padre, tenga misericordia de mi papá, si es que está vivo. Porque por un muerto ya no se puede pedir, dice la palabra de Dios. Los muertos, muertos son. Y Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Entonces, si yo veo lo que hizo mi papá y yo no hago lo que él hizo, yo tengo que venir y decirle al Señor que me perdone a mí y que perdone a mi papá. Aquí dice: si no hiciera lo mismo que hizo él. Pero más claro te lo voy a explicar en el 20, en el versículo 20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Mira lo que está diciendo: la justicia del justo. ¿Y cómo se llega a ser justo? Ahora yo quiero que me comprueben cómo se llega a ser justo. Porque Pablo dice que él hacía lo que no quería, era un injusto delante de Dios. Pero llegó a ser justo porque se limpió. Ahora quiero que me expliquen esto. ¿Por qué es que están diciendo que no? Es que es importante la luz del Espíritu para entender la palabra. Por eso dice: el que en la carne, las obras de la carne hace,
Pero el que es del Espíritu, las obras del Espíritu hace. El que es del Espíritu, nacido del Espíritu, no puede hacer obras de la carne, no puede mentir. Tiene que hablar la verdad. Porque es nacido del Espíritu, no es nacido de la carne. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y habla lo que es recto delante de Dios. Y lo entiende bien, porque el Espíritu de Dios le da la revelación de lo que dice la palabra de Dios. Ahora te das cuenta qué importante es renunciar a los espíritus generacionales, o sea, los espíritus de maldición que nos persiguen. Otra ignorancia que hay también es que dicen los cristianos, o decimos los cristianos, que un hijo de Dios no se puede endemoniar. Claro que sí, Jesús mismo sacaba demonios de la gente. Y aún estando en Cristo, entonces, a ver, me van a decir, pero esos eran los que estaban afuera, hermano, mentirosos. Y entonces Pedro, ¿por qué le dijo? Satanás le dijo, me eres piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué se había adueñado de Pedro para que Pedro estuviera actuando así? Y Pedro, ¿quién era? Mira, yo no le llego ni a los pies a Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un hombre, pero un hombre que no hay palabras para poder decir cómo era Pedro. Solo Jesús arriba de Pedro. Pero mira lo que estaba pasando con Pedro. Y la iglesia dice, no, es que no es cierto, ese está mal, ese que se me hace que está endemoniado. Cuidado con hablar eso. No podemos decirle a otro que es el diablo, sino que son demonios y espíritus inmundos que toman derecho para que aquella persona cometa errores. No es que sea el diablo. Pero aún Jesús sí le dijo a Pedro, me eres piedra de tropiezo, Satanás le dijo. Entonces, espíritus generacionales. Mira cómo va el asunto. Y dice que no, porque no entienden el mensaje que quedó escrito ahí. Porque ahí está, la mera verdad está confuso si no lo sabes entender. Porque imagínate, te lo voy a volver a repetir, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo, oye bien, la justicia del justo será sobre él. O sea que tenés que ser justo desde que llegaste a los pies de Cristo. Tenés que buscar la justicia. Tenés que decir, no, esto lo hicieron ellos. Y la palabra dice, porque la palabra no se contradice. Entonces, ¿cómo es que está diciendo que de la tercera generación hasta la cuarta generación la culpabilidad de los padres alcanza a los hijos y a los hijos de los hijos sobre hasta la cuarta generación? Entonces, Dios está mintiendo. A ver, dime, ¿está mintiendo Dios? No, definitivamente no, porque aquí están cayendo en el error. Tiene que practicar la justicia, aquel que limpiarse. ¿Cómo Pablo fue que se limpió? Entonces, ¿para qué se limpió Pablo? Entonces, ¿para qué Jesús le lavó los pies a los apóstoles? Ahora quiero que me expliques esto, porque a mí me gusta que me expliquen, porque yo necesito que me expliquen también. Pero ojalá me lo expliques entendiendo en el espíritu. No me vas a venir con la carne, porque yo te lo estoy hablando como realmente es. ¿Por qué? Porque es necesario. Hoy en día está saliendo un montón de predicadores y enseñando cosas que no son, y hablando en mal del evangelio, diciendo esto y diciendo lo otro, que anulando la palabra de Dios. Mi número de teléfono es 714-586-2661. Te doy mi número de teléfono porque no tengo nada que esconder, ni a nada que temer. No le debo nada a nadie.
y soy un mensajero del Señor, Dios Todopoderoso, Padre, Jehová de los ejércitos, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, y no tengo máscaras en la cara. Y vengo hablando la verdad, porque necesito enseñar, porque soy nacido del Espíritu, y tengo que hablar conforme a la guianza del Espíritu, no conforme a la carne, porque la carne ya tuvo que haber quedado atrás. Y nueva criatura, dice, somos en Cristo. Pero una nueva criatura es aquel que se limpia, se purifica, se santifica, se guarda, porque hay una esperanza que se lo va a llevar el Señor. Entonces, quiero seguir. Las actas que nos son contrarias, que son los convenios que hacemos con las tinieblas. Una acta, si tú vas a ver qué significa acta, es un convenio que se hace con algo que tú hiciste un acuerdo. Si hay un ladrón y te llega el ladrón y te dice, oye, ¿sabes qué? Robémonos tal cosa. Y tú le dices, pero es que yo no tengo la costumbre. No, hombre, no se preocupe que caiga sobre mí el pecado. Usted nomás solo vaya, yo le voy a dar su parte. ¿Cómo no, don Chon? Ya cayó, ya hizo el acuerdo. Ya cayó. Ya firmó del momento que dijo, sí, firmó fírmame aquí, le dice, sin saberlo él, sin sentirlo, le dice la potestad de las tinieblas, le dice, fírmame aquí. Y comienza, tas. Y vamos a ver si no, caíste. Y le firma. Y de repente cuando aquel ya le gustó ir a robar, porque no confesó su fachoría y le gustó ir a robar. ¿Por qué le gusta ir a robar? Porque ya tiene un acta que le es contraria para hacer el bien, para dejar ya de no robar. No puede dejar de robar porque hay una acta que lo compromete en su corazón. Le gustó, y peor si fueron unos billetitos ahí muy grandecitos, unos miles, y compró su buen carro y va manejando, y qué bonito carro, y a buenos restaurantes, y compró una buena cama para dormir, y adornó bien su casa, y ya le gustó, y entonces ya no puede dejar. Dice, llega otra vez aquel y le vuelve a hacer la promesa al diablo, y le dice, pero es que yo no quisiera porque soy cristiano, hermano, y a mí me da pena, hermano, pero bueno, para que no diga, pues lo voy a acompañar, pero que no me vaya a caer a mí el pecado, sino que vaya sobre usted. Y le dice, sí, no te preocupes, ya, y que caiga sobre mí el pecado, tú eres libre, hombre, solo vente conmigo. Así como no, desde el momentito que prestó sus pies para caminar detrás del otro, le fue firmada el acta. Y ya cuando fue firmada, hizo el convenio, y le es contrario, porque hizo un convenio con las tinieblas. Las actas con el que nosotros pecamos, cuando nosotros firmamos un acta, estamos haciendo un convenio con las tinieblas, con lo que estamos haciendo, y ese convenio ahí queda firmado. ¿Y cómo sales después? Solamente que te arrepientas, porque el arrepentido no vuelve a ser el mismo, hay cambio en arrepentido. Y confiesa su pecado y ya no sigue haciendo esa maldad, se aparta de eso, y ahí se borra el convenio, se borra la acta, y es anulado el convenio que había hecho con esa potestad de las tinieblas. Entonces, no son inventos, son verdades que estoy hablando, no son mentiras, son verdades de la palabra. Así es de que pónete muy atento, porque no creas que a Dios se le escapa nada. No, a Dios no se le escapa nada. Entonces, vámonos a otra cita bíblica en Mateo 7:23. Mateo 7:23.
Mateo 7, 23. Dice la palabra del Señor así: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. Pero óigeme, pero si aquí no está hablando de los mundanos, hombre, aquí está hablando de los hijos de Dios. Porque muchos le van a decir, él va a decir, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve en la cárcel, estuve enfermo, no me visitaste, estuve desnudo, no me vestiste. Y va a comenzar él ahí, no, sí Señor, yo tuvo hambre y le di de comer, y comienza a querer mentirle. ¿Por qué entonces está pidiendo esa referencia a Jesús allí? Porque lleva una acta que le es contraria para presentarse delante del tribunal de Jesucristo, porque hizo un convenio con las tinieblas. Estoy hablando palabra de Dios y lo estoy explicando. Ahora, si alguno dice no, eso no es, que se atreva a decirlo y que entregue cuentas a Dios. Yo estoy transmitiendo lo que a mí me dijo el Señor que transmitiera. Porque es importante que anulemos todo eso. El pueblo de Israel cayó en el desierto, quedó postrado en el desierto porque tenían incredulidad, había una gran terquedad en su corazón de ellos por causa de todas estas cosas, los ancestros. Por la genética de sus antepasados, ellos no pudieron alcanzar a limpiarse. Pero tú que vas a oír o que estás oyendo, tienes que meditar y tienes que tomar la decisión de cambiar y de renunciar a todos los pecados. El que confesare su pecado, su alma prosperará, mas el que no confesare su pecado, fracasará. Así es de que entonces aquí hizo un convenio con las tinieblas, así es de que con la iniquidad, así es de que allá arriba no vaya a pensar que a Jesús se le va a escapar. No, jamás. A Dios no se le pasa nada. A Él todo lo ve, Él todo lo oye, Él todo lo sabe, y no hay nada que se le escape de sus ojos. Porque Él tiene ojos de luz. Él ve todo. No hay nada que se le escape a nuestro Señor. Todo lo ve Él, porque Él es la luz, sus ojos son luz. Y por donde quiera tiene ojos, está lleno de ojos. Así es de que te metes debajo de la tierra, allá te está viendo. Te vas allá, te remontares a la luna, allá te baja. A donde te metas, ahí te va a ver. Ahí te va, Él sabe todas las mañoserías que hay en nuestros corazones. Así es de que no ignoremos la palabra del Señor, que la palabra es verdad y es vida. El que lee la palabra tiene que transmitir la verdad. Ahora el que lee la letra, por eso es que transmiten mentira, porque la letra lee. Entonces vamos a otra cita bíblica. En Juan 3, 36. Entonces dice la palabra del Señor así: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Oye bien lo que está diciendo aquí. Come juntamente con el que ciega. Si tú siembras juntamente con Jesucristo, ciertamente vas a comer junto con Él. Pero si siembras junto con el diablo, de aseguro te lo digo que vas a comer junto con el diablo en la mesa del diablo. Porque eso sembraste y eso cosechas. Ah, no vengas que mintiendo, que no es verdad. Claro que sí es cierto. Aquí no hay mentira, aquí hay verdad. Aquí se predica la verdad, no se predica la mentira. ¿Ok? Lo que siembres o lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Porque hay un acta que me compromete
Un convenio que yo hice con aquel que yo sembré. Si el diablo siembra junto conmigo, ese hizo que yo le firme una acta porque yo hice convenio con él. Así es de que sembramos juntitos los dos. Yo hice el hoyo en la tierra y él echó su semilla sucia. Pero si yo vengo y vengo con mi Señor Jesucristo y Él está conmigo y vamos los dos sembrando juntamente, vengo yo, puede ser que Él sea el que va abriendo los hoyos, más seguro que sí, Él va abriendo los hoyos porque Él me entregó la semilla en mis manos y yo vengo sembrando la semilla del Señor. Entonces cosecho lo que yo sembré junto con mi Señor y voy a comer junto con Él de lo que yo sembré, porque estoy junto con Él. Pero aquel que hizo convenios con Satanás firmó una acta, tiene un convenio que le compromete y lo que sembró junto con el diablo, de eso es lo que va a comer en la tribulación. Yo explico lo que Dios en su misericordia me permite explicarte, pueblo. Esto lleva vida si lo oyes y lo pones por obra. Si no, también lleva juicio si lo ignoras. Porque es palabra de Dios, no es palabra mía. Es muy importante que nosotros atendamos a lo que Dios nos está hablando hoy en día. En el último tiempo que estamos ahora, vendrán muchos amadores de sí mismos, buscando su propio beneficio, y mienten a la iglesia porque no les conviene decir la verdad. Pero más no saben que ellos mismos se engañan, porque no buscan la verdad, no pueden hablar la verdad, porque leen la letra, y la mucha letra mata. Pero el que lee la palabra, ese sí transmite la verdad, porque lleva la vida del Espíritu de Dios. Porque fue puesto el Espíritu de Jesucristo en mí, en aquel que habla la verdad. Y el Espíritu Santo nos lleva el mensaje y nos hace, por misericordia, abrir nuestra boca y nuestros labios, usando nuestra lengua para poder transmitir el mensaje. Entonces, Romanos, capítulo 2, versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,